juiciosos, desde temprano llegaron y queremos tratar sobre este tema porque desafortunadamente la reanimación ha avanzado en todos los países desarrollados, pero nosotros en América Latina todavía estamos enfrascados en los problemas de atención primaria en salud, de los problemas básicos, y no tenemos, por ejemplo, aquí en Bogotá no hay un centro donde uno pueda remitir pacientes que les manejen con hipotermia. Sí. Quiero que primero veamos una película de un paciente que presenta paro cardíaco secundario a una fibrilación ventricular. Ese paciente inmediatamente se le hace desfibrilación, sale del paro, se inicia, esa situación se llama recuperación de la circulación espontánea y se traslada a un centro donde lo someten a hipotermia durante 24 horas y el paciente se recupera y no está el paciente recuperado porque la película pues demora cerca de media hora, solamente vamos a presentar 5 minutos, pero el paciente se recupera sin déficit neurológico y recupera completamente la memoria a los 3 meses después de haberle dado el paro. Recuerden ustedes que el paro cardíaco a nivel extrahospitalario es en una alta proporción debido a enfermedad coronaria y en un 60% el paro ocurre fuera del hospital. Por eso es tan importante como medida la fibrilación, como medida para tratar la fibrilación ventricular, la desfibrilación. A diferencia del paro intrahospitalario que tiene otras causas. Casi siempre los pacientes dentro del hospital están con otras patologías, no necesariamente enfermedad coronaria. Entonces vamos a presentar la película. Lo que pasa cuando el momento de la muerte viene sin esperar. Bill Bondar acababa de sufrir un paro cardíaco. No le late el corazón y no respira. Está clínicamente muerto. No le llega oxígeno al cerebro y el mecanismo de las células entra en modo pánico. Si no recibe oxígeno en los próximos minutos, su lucha desesperada por sobrevivir convertirá las células en un erial tóxico. Envían señales. Es el principio del fin. Las células pronto se autodestruirán. Existe el punto en el que alguien está casi muerto y existe el punto en el que está muerto del todo. Este es el Dr. Lance Becker. Su trabajo consiste en cambiar el momento de la muerte. Su enemigo es el tiempo. Una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años sobre la muerte es que no ocurre en un único momento. La muerte es un proceso. Esa es una de las fronteras a la hora de entender el balance entre la vida y la muerte. En cuestión de 45 segundos, apareció un coche patrulla con un desfibrilador portátil. Los sanitarios pudieron reanimarle y hacer que su corazón latiese con normalidad, pero el problema es que estuvo inconsciente durante un tiempo y por cada minuto que pasa después de un ataque cardíaco, la posibilidad de morir aumenta un 10 o un 15%. Ben Abela es el compañero de Becker en el Centro de Ciencias de Reanimación de la Universidad de Pensilvania. He visto a muchos pacientes acabar mal y es frustrante. Me pregunto por qué no pudimos salvarles. Me ha causado una gran impresión con el paso de los años. Lo que le pasó a Bill pasa unas 250.000 veces al año en los Estados Unidos y solo un 5% de las víctimas sobreviven. 1:30 de la mañana. Bill lleva 3 horas en coma. El cardiólogo de Bondar se arriesga con una nueva terapia que nunca había llevado a cabo. Envuelve el cuerpo de Bondar con unas compresas frías. Luego le inyecta en las venas una solución salina fría, casi helada. Objetivo,
Bajar la temperatura del cuerpo de Bill a 33 grados centígrados. Se llama hipotermia terapéutica. Cuando las células se mantienen a temperaturas muy bajas, a la temperatura del nitrógeno líquido, la división se para y toda la actividad metabólica se para. En cierto modo, las células están muertas. El frío ralentiza virtualmente todos los aspectos de la actividad biológica. Lo que descubrimos sorprendió a todo el mundo, porque cuando retirábamos el oxígeno, las células se quedaban quietas. Pero no morían. Pensábamos que si les devolvíamos el oxígeno, las células serían felices. Pero ocurrió lo contrario. Resultó que empezaron a morirse justo cuando les devolvimos el oxígeno. De hecho, la muerte fue tan rápida que prácticamente explotaron ante nuestros ojos. ¿Por qué el hecho de dar oxígeno a las células provoca la muerte? Becker piensa que se debe a que el oxígeno reacciona de forma violenta al entrar en contacto con las toxinas que están dentro de la célula. El cuerpo no pretende que las células mueran. Es una respuesta normal a la falta de oxígeno y a su cuenta repentina. Esto podría alterar completamente el negocio y la manera de salvar a la gente. Podría resultar que llega un momento en el que dar oxígeno no es lo que queremos hacer. Nos dimos cuenta de que si encontrábamos una forma de restaurar esas células y darles oxígeno más lentamente, podríamos salvarlas. La hipotermia ralentiza el metabolismo de Bill, por lo que sus células necesitarán menos oxígeno, así que el proceso de muerte de las células será más lento. Lo que pasa cuando el momento de la muerte viene sin esperarlo. Bueno, ustedes, de acuerdo a la película, vieron que en el momento en que se da oxígeno se presenta un daño peor que durante la isquemia. Por eso la lesión se llama isquemia reperfusión. ¿Y qué hace la hipotermia? La hipotermia lo que hace es inmediatamente el paciente recupera la circulación cardíaca espontánea y comienza a hacer la reperfusión. La hipotermia disminuye el consumo metabólico de oxígeno. Digamos que la lesión isquemia reperfusión tiene 3 fases. La primera fase ocurre básicamente por isquemia, en la cual no hay ATP, no hay oxígeno, no hay glucosa. El cerebro es el que más se compromete. En esa fase es fundamental dar RCP al paciente para que haya flujo. Una vez el paciente recupera la circulación, entonces comienza a haber el síndrome de reperfusión, en el cual se ha visto de que hay una cantidad de liberación de productos metabólicos de la acidosis y además dentro de la célula se activan por el exceso de calcio que ante la falta de energía no pudo entrar al retículo sarcoplásmico rugoso, se activan todas una serie de proteasas, entre ellas una pregunta de examen para los residentes que se llama calpaína, que normalmente sirve para mantener el esqueleto de la membrana, pero cuando el paciente está en reperfusión destruye la membrana y ocurre el aumento de unos aminoácidos excitatorios. La hipotermia detiene esto, tanto el aumento de los aminoácidos excitatorios, las especies reactivas de oxígeno y además las enzimas catastróficas como la calpaína. Finalmente, después de más o menos 12 horas de que el paciente ha salido del paro, comienza a haber destrucción de la membrana o de la barrera hematoencefálica. Esto lo detiene también la hipotermia. Por tanto, la hipotermia, digamos que el título es hipotermia terapéutica, pero no es que la hipotermia produzca alguna terapia, debía de llamarse hipotermia preventiva, porque lo que hace la hipotermia es prevenir especialmente que se dañe el cerebro, lógicamente los otros órganos, pero dar un tiempo más o menos de 24 horas en que se detiene todo y después, cuando comienza a recalentarse el paciente prácticamente ha obviado esa fase de isquemia reperfusión, porque durante todo el tiempo de hipotermia pues se le mantiene la presión arterial mediante manejo inotrópico al paciente. El cerebro, ustedes ven ahí
que está un cerebro y aquí hay un peligro. Inmediatamente el cerebro, esto ocurre rápidamente, se pregunta qué es, dónde está, recuerda a ver si esto realmente es peligroso o no y reacciona. Y en estas fases en el que pues opera la corteza frontal y la corteza temporal, en el dónde está ubicado opera la temporal y la parietal. En el recuerdo esto es fundamental porque esto es lo que más se compromete cuando un paciente se recupera de un paro, que es esta parte que se llama el hipocampo. O sea, lo que más se compromete del cerebro en una lesión por isquemia es el hipocampo, las células del hipocampo. Y la reacción del individuo, evitar el peligro, obedece a una parte que queda acá, en la parte inicial del lóbulo temporal, que se llama la amígdala, que es una parte que tienen todos los animales, especialmente los mamíferos, para reaccionar ante los peligros. Bueno, vamos a ver cómo es el mecanismo de la hipotermia, cómo se puede someter a un paciente a hipotermia. Esto, ustedes pueden aquí en esta referencia pueden encontrar toda la descripción de cómo uno puede someter a un paciente a hipotermia. Y se van a dar cuenta que lo puede someter por un método interno, a través de un catéter flexible por la vena femoral hasta antes de la aurícula derecha. Entonces aquí prácticamente hay un goteo puede ser lactato Ringer o puede ser solución salina a 4 grados de temperatura, y la idea es llevar el paciente a hipotermia no de manera rápida, sino en un término de 1 hora. La hipotermia puede producir una serie de reacciones adversas, y por eso se había fracasado antes, porque la hipotermia que se sometía a los pacientes era por debajo de los 32 grados centígrados. Entonces se producían arritmias. Realmente la hipotermia llevada entre 32 y 34 grados centígrados no produce arritmias. Está demostrado que no produce arritmias. La otra forma es el método externo. El método externo es colocar una serie de, por ejemplo, este es un aparato que de 98.6 grados Fahrenheit, que son 37 grados, los lleva a 86.9, que equivalen a 34 grados centígrados. Esto también se hace de manera progresiva en 1 hora, llevar al paciente de 30, inclusive algunos lo pueden hacer entre 1 y 4 horas, llevar al paciente de 37 grados centígrados a 32 o a 33 grados centígrados, y este rango entre 32 y 34 grados es lo que se llama hipotermia terapéutica. Y en Estados Unidos y en todos los sitios desarrollados ustedes van a encontrar que hay estos dispositivos. A mí me llamó la atención en el Congreso Europeo de Reanimación en que ya no se está hablando de hipotermia, sino que se están hablando de otras modalidades de reanimación, como las que va a hablar el doctor Víctor Neira, de someter al paciente rápidamente que hace paro a bypass o a ECMO, e inclusive a un término que hoy en día llama animación suspendida, es decir, a un paciente que está muerto. Los pacientes de hipotermia es que han sido reanimados, ya tienen presión recuperada y se someten a hipotermia, pero hay pacientes que prácticamente están muertos y se someten a temperaturas por debajo de 32 grados centígrados, inclusive entre 4 grados y 20 grados se someten, y eso se llama animación suspendida. Hoy en día se habla en esos términos. Nosotros pues apenas estamos comenzando a hablar de la hipotermia terapéutica, porque desafortunadamente no hay centros en Colombia que uno diga este paciente va directamente a tal hospital donde se le somete inmediatamente a hipotermia terapéutica. Esto simplemente para llamar la atención. Este es un noruego que ha hecho trabajos en hipotermia y estuvo en el Congreso Mundial de Argentina. Y las preguntas, aquí está el doctor David Rincón, quien es un especialista en epidemiología, en la cual todos los trabajos de investigación
hoy en día pretenden que el título lleve el nombre de Pico, inclusive algunos dicen Picor, con la R que sería recursos, y la sigla Pico es primero decir paciente. Entonces, por ejemplo, en hipotermia, adultos que sobreviven de paro cardíaco, estos son los pacientes. La intervención, entonces van a ser intervenidos por hipotermia, ¿sí? La comparación, van a comparar unos pacientes intervenidos por hipotermia con unos pacientes que se los va a mantener normotérmicos, entre 36,5 y 37 grados centígrados. Y los resultados, pues van a ver cómo van a ser los resultados neurológicos, no solamente a las 72 horas, que es el tiempo en el cual uno debe evaluar a estos pacientes, sino a los 3 meses y al año, a ver cómo quedan estos pacientes. Y ya hay estudios, por ejemplo, este es un estudio del papel de la hipotermia en pacientes postparo con circulación sistémica, en la cual este es el estudio maestro de la hipotermia, el que más ha tenido pacientes, comparando pacientes entre 33 grados centígrados con pacientes con normotermia. Siempre que se va a hablar de hipotermia, se trae este trabajo que se llama HACA, que es la hipotermia, después la A es after, hipotermia, después de cardiac arrest, después del paro cardíaco. Ustedes van a ver que aquí en este metaanálisis, en esta revisión sistemática, perdón, van a ver aquí el estudio ACA, que es el mejor estudio que se ha llevado de hipotermia, y realmente la conclusión es que antes se recomendaba la hipotermia en el manejo postparo cardíaco, y hoy la evidencia ha demostrado que es la única posibilidad que tiene un paciente de quedar sin secuelas neurológicas. Luego, la hipotermia es mandatoria en los pacientes que salen del paro cardíaco pero siguen comatosos, es decir, no recuperan la conciencia. ¿Y qué es lo que pasa con la hipotermia? Entonces vamos a ver que hay un problema de la isquemia y hay un problema de la reperfusión. En la isquemia hay todo esto, hay entrada masiva de calcio al citosol. Realmente el calcio está dentro de la célula pero está guardado en el retículo sarcoplásmico. Cuando sale requiere energía para volver a entrar. Si no hay esa energía, pues se queda en el citoplasma. Hay liberación de glutamato de las vesículas sinápticas, hay lipólisis de las membranas celulares con producción de ácido araquidónico, activación de esta proteasa, y hay un problema que es la inhibición de la síntesis de proteínas. La inhibición de la síntesis de proteínas se hace en la mitocondria y bajo un dogma que hay de genético, que ya lo vamos a ver, y en la reperfusión pues hay aumento y producción excesiva de radicales libres de oxígeno, lo que se llaman especies reactivas de oxígeno, especialmente de y hay una inhibición de la síntesis de proteína, pero especialmente de este radical que se llama peroxinitrito. Este es el radical libre de oxígeno más destructor dentro de la célula. Y el cerebro, ¿por qué es vulnerable? Porque hay un desbalance entre los factores que hacen daño y los factores protectores. Algunos inclusive han tratado de proporcionarle a las células antioxidantes para ver si las células definitivamente no se dañan, y tampoco han logrado beneficio, a pesar de que se le pongan antioxidantes. Lo único que ha logrado disminuir los ácidos grasos, las reacciones radicales libres de oxígeno, todos estos metales que se oxigenan, es definitivamente la hipotermia. Y acá podemos ver en esta diapositiva el glutamato activando, junto con el calcio, activando una serie de proteasas que van a destruir la celular, en lo que se llama el suicidio celular endógeno. Algunos le ponen el nombre de apoptosis, pero ustedes saben que apoptosis es muerte celular programada, y realmente esto no se debería llamar apoptosis, sino un daño de la célula secundaria a la lesión isquemia reperfusión. Y en esta diapositiva ustedes pueden ver, esta es una porción de hipocampo y estas son neuronas.
que se llama las neuronas CA1, que son las neuronas más sensibles a la isquemia. CA significa el asta de Amón o el cuerno de Amón 1, y aquí van a ver ustedes en una célula, estos son animales ratones, en una célula de ratón en la cual está perfectamente bien la línea de las células piramidales de las neuronas CA1, y ustedes ven acá una célula bajo el efecto de la isquemia reperfusión, de una isquemia de más de 7 días de reperfusión. Ustedes ven ausencia de esta línea de neuronas, que son las que más se comprometen, y por eso los pacientes que se recuperan de un paro, lo que más se le compromete es la memoria. Aquí ven la misma gráfica, aquí la cantidad de neuronas piramidales y aquí la ausencia o la disminución dramática de las neuronas piramidales. Esto lo que les decía, el dogma de la genética es que del DNA va hacia la producción de proteínas. La isquemia reperfusión, la transcripción puede producirse, pero la traducción del RNA a la formación de proteínas se suspende. Por eso los pacientes quedan comprometidos en la producción de proteínas, que es tan nefasta para el cerebro. Por eso el órgano más comprometido en la lesión de isquemia reperfusión es el cerebro. Y la hipotermia es el manejo para esto. ¿Qué hace? Siempre cuando yo roté por cuidado intensivo, el doctor Alonso Gómez, nuestro profesor de cuidado intensivo, siempre preguntaba a los residentes que cuál era la opción terapéutica que más disminuía el consumo metabólico de oxígeno. Y por ahí derecho decía, la anestesia, ¿cuánto disminuye el consumo metabólico de oxígeno? Como factor protector. Luego, cuando dicen que el estrés anestésico quirúrgico, uno pudiera decir que la anestesia es protectora. La anestesia bien llevada es protectora, mal llevada puede ser estresante y puede producir lesión. Entonces, la hipotermia, no hay ninguna maniobra que nosotros hagamos que disminuya el consumo metabólico de oxígeno como la hipotermia, que lo disminuye hasta en un 50%. La anestesia disminuye el consumo metabólico con lo que ustedes quieran, propofol, isoflurane, etomidato, en un 15%, no más allá. O sea, aún así a un paciente sometiéndolo a anestesia como medida de protección cerebral no logra lo que puede lograr la hipotermia. Entonces, nosotros lo que buscamos es disminuir la producción de radicales libres, la peroxidación lipídica, los productos inflamatorios, y restaurar la señalización de los mecanismos que tiene la célula para la producción de proteínas y para la expresión de genes que van a favorecer la regeneración de las células. Y además también se ha visto que la hipotermia atenúa la acción del factor activador de las plaquetas, porque ustedes saben que finalmente hay también un fenómeno de trombos después de que el paciente se recupera. Quiero finalmente poner una otra película en la cual hay que bajarle un poquito el volumen porque quedó con alto volumen, que salió el año pasado en el noticiero RCN de lo que se está haciendo aquí en Colombia, en Bucaramanga, donde es el doctor Víctor Neira, que debe estar satisfecho con esta noticia de médicos pediatras de un hospital de Bucaramanga. Entonces, pongamos la siguiente película. Noticias RCN con Yarena Jacome, Carlos Antonio Vélez y Joana Amaya. Ingenieros mecatrónicos de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga desarrollaron como tesis de grado una máquina para detener lesiones cerebrales en recién nacidos. El costo del aparato no alcanza a ser la tercera parte de lo que vale en el exterior. Aunque los casos de problemas cerebrales en los recién nacidos por falta de nutrientes no son muy frecuentes, las secuelas en los bebés que logran sobrevivir son irreversibles. Esta razón llevó a 3 estudiantes de último año de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga a crear un equipo generador de hipotermia cerebral para neonatos. El frío produce una reducción en el metabolismo cerebral, evitando el desarrollo de enfermedades. Esto que hace en el bebé genera una hipotermia cerebral. Entonces el bebé logra quedar en receso su cerebro mientras su cuerpo madura.
Luego de las 72 horas ya el cuerpo produce la glucosa que hace que el bebé otra vez reaccione y salga adelante de su problema. El equipo es el resultado de 2 años de investigación en que la universidad ha jugado un papel importante. En el caso de las operaciones de corazón abierto, se necesita generar una hipotermia en el cuerpo. Actualmente hay unos equipos demasiado costosos que son unas mantas que enfrían desde todo el cuerpo y toda esa historia. Nosotros somos capaces de hacer ya esas mantas aquí. En los Estados Unidos, una máquina como esta tiene un precio equivalente a más de 100 millones de pesos. El prototipo colombiano se puede construir por un valor de 30 millones, lo que lo hace asequible a cualquier centro asistencial. Listo. Bueno, antes de darle paso al doctor Víctor Neira, quien además de una presentación tiene un caso clínico en lo cual uno puede aprender mucho más, porque es directamente ver cómo se somete un paciente y cómo se recupera. Quería decirle que en los niños y en las embarazadas, en los pacientes traumatizados, la hipotermia no tiene todavía evidencia fuerte. La hipotermia inclusive no está indicada en pacientes obstétricas porque se ha visto que se compromete el feto. De pronto se recupera la mamá, pero se compromete el feto. Y en los niños no hay la suficiente casuística como para recomendarla. Sin embargo, vamos a escuchar a continuación al doctor Víctor, que además tiene una serie de preguntas para interactuar con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. ¿Y tenemos sonido? Listo. Sí, está todo bien. Listo. Gracias. Bueno, yo aquí. Este otro se lo quito ahorita, listo. Bueno, Ahorita se lo quito por las preguntas. Listo. Bueno. Yo voy a poner mi cámara acá para hacia esto. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. Muchas gracias al doctor David Rincón, al doctor Ricardo Navarro por la invitación. Un cordial saludo para los presentes. Voy a presentar el caso. ¿El sonido está entrecortado? No. Está bien. Ok, perfecto. Listo. Entonces, yo no tengo ningún conflicto de interés. ¿Aló? ¿Ahora sí hay sonido? Sí. Ok, listo. Los objetivos son presentar un caso de paro hemorrágico intraoperatorio, revisar las vías de manejo post-paro, contrastar el manejo del paciente con las guías e identificar la nueva evidencia en pro o en contra del uso de hipotermia terapéutica. El caso es una niña de 10 años de sexo femenino de 26 kilos con un diagnóstico de un doble tracto de salida del ventrículo derecho, una cardiopatía congénita compleja con una CIB subaórtica grande y una estenosis de la válvula mitral con un anillo supravalvular con un gradiente severo de 25 milímetros de mercurio. La válvula mitral además era anormal, displásica, lo que se llama válvula mitral en sombrilla, con un Lopapip único. La niña tenía hipertensión pulmonar severa a nivel sistémico y una falla en el crecimiento
con clase funcional 3. La niña había sido operada de CIB y ductus arterioso a los 2 años, o sea, 8 años antes, en su país de origen, con una evolución difícil por hipertensión pulmonar. La niña había sido seguida por cardiología en su país de origen y fue considerada no operable. Le habían hecho varios cateterismos cardíacos encontrando hipertensión pulmonar refractaria. Estaba en tratamiento médico con sildenafil 25 miligramos vía oral cada 6 horas. Los cardiólogos de nuestra institución tienen un convenio con ese país en Centroamérica y se consideró que se debería trasladar a nuestro centro para hacer un nuevo cateterismo con óxido nítrico, el cual se realizó y los resultados están en la pantalla. Tenía una hipertensión pulmonar a nivel sistémico con una relación de flujo pulmonar sobre flujo sistémico de 2.3 a 1 y unas resistencias vasculares pulmonares de 2.43 unidades por metro cuadrado. No tuvo respuesta con oxígeno al 100%, pero con óxido nítrico a 40 partes por millón, el flujo pulmonar aumentó y la resistencia vascular pulmonar disminuyó a 1.41 unidades por metro cuadrado. Entonces se consideró la paciente quirúrgica, aunque de alto riesgo. La niña se llevó a cirugía y se hizo una premedicación con midazolam, acetaminofén, y se manejó con protocolo de operación con los parches del defibrilador colocados antes de la incisión, 2 venas periféricas, una de calibre 16 y 5 paradas para en caso de una emergencia, una canulación de los brazos femorales y la sangre en la sala. Se hizo una monitoría rutinaria no invasiva, más línea arterial radial, catéter venoso central, triple lumen y monitoría de la saturación cerebral con espectroscopia cercana a la luz infrarroja o Near Infrared Spectroscopy, que es el NIRS. Es una infusión inhalatoria con sevoflurano, sufentanil, midazolam y rocuronium, y mantenimiento balanceado con sufentanil, midazolam, sevoflurane, submac y rocuronium en bolos. Además, se le administró cefazolina para profilaxis y ácido tranexámico en infusión como antifibrinolítico. La cirugía empezó con una estenotomía mediana con sierra oscilante, como se hace para las reoperaciones, y la paciente empieza a presentar un sangrado masivo en el tercio medio de la estenotomía, un choque hipovolémico inmediato, profundo y rápido. Se activó el protocolo de sangrado y transfusión masiva, se empezó el manejo de líquidos intravenosos y transfusión de glóbulos rojos rápidamente a través de un infusor rápido que se llama un Level 1, que está disponible en Colombia, y los cirujanos colocaron una compresa en el sitio del sangrado e intentaron una exploración de los vasos femorales, los cuales encontraron muy nada, sin posibilidad, son por los venosos previos para el cateterismo cardíaco. La niña presentaba paro cardíaco a los 6 minutos lento y desfibrilación externa que falla. Se aplicó lidocaína 50 miligramos y la niña pasa rápidamente a asistolia, hipotensión profunda refractaria, vasoconstrictores, epinefrina, fenilefrina en bolos. Se transfundieron en total 7 unidades de glóbulos rojos y 500 centímetros de volulite, no es 50 sino 500. El masaje cardíaco era inefectivo porque cuando los cirujanos estaban haciendo las compresiones cardíacas, la sangre salía por la herida. Decidió suspender las compresiones y realizar más bien una exposición del área y canular la aurícula a través del sitio que estaba sangrando y buscar anularla lo más pronto posible.
La niña estuvo en paro aproximadamente unos 20 minutos y la fibrilación ventricular revierte, vuelve a pasar a la fibrilación ventricular cuando entra bomba y se revierte con 50 Joule en el desfibrilador. Este es el monitor de la oximetría cerebral que muestra, como pueden ver en la escala, hay una disminución rápida de la saturación que dura más o menos 20 minutos, porque en la escala la niña recupera una saturación de 90-95 monitoría cerebral. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de la isquemia? Esto es sacado del libro de Kirkin de cirugía cardíaca, donde, como pueden ver en las curvas, en la horizontal está el tiempo en minutos, y a 37 grados de temperatura un paciente presenta un 80-90% de lesión en aproximadamente 7 a 8 minutos, que es lo que se sabe en reanimación. A temperatura de 28 grados el paciente puede tolerar un arresto circulatorio de aproximadamente 18 a 20 minutos. En este caso, la niña no estaba muy hipotérmica, vemos que estaba más o menos a 35 grados cuando se presentó el evento, y podría eventualmente tener una protección de aproximadamente 12 minutos máximo, 12 a 15 minutos. Entonces tuvimos una gran preocupación sobre la función cerebral después de la operación. Entonces la primera pregunta para el público es, ¿qué harían ustedes? A, cancela la cirugía. B, habla con la familia. C, continúa con la cirugía sin preguntarle a la familia. O D, B y C. Víctor, vamos a entregarle los equipos de votación al público. Entonces, listo, ok. A ver cuáles son las votaciones. Listo. No, toca echar atrás. Es que esa es como una última. La última. No. O sea que la primera es esa. Pon la primera otra vez. No, mira, no coinciden, David.
cancelar la cirugía. Ok, estamos aquí haciendo estamos aquí poniendo la presentación para la votación. Ahora pase al aire. Listo. Un poco más de vuelta, por favor. ¿Ya? ¿Ya? Listo, a votar. Ya pueden votar. Ya pueden votar. Muy bien, parece que estuvimos de acuerdo. Eso fue lo que hizo el cirujano. Con la familia, explicarle lo que había pasado y solicitar permiso para continuar la cirugía o definitivamente parar en ese momento, aunque pues se corría el riesgo de, sin operarse, pues salía más complicada todavía. Entonces hizo un enfriamiento en bypass cardiopulmonar a 28 grados. Los gases que obtuvimos pues eran unos gases terribles, como se podrán imaginar después de 20 minutos de paro cardíaco. Están en acidosis metabólicas y respiratoria severa, con un lactato de 10 y se administró bicarbonato y la perfusión en la bomba se hizo con altos flujos y con una presión arterial en el límite superior para la edad. La niña además tenía hiperglicemia, una glucosa por encima de una glucosa muy alta y el calcio estaba bastante bajo con la inmunización. La niña más empezó a presentar hematuria por la succión de la sangre con las succiones de cardiotomía y el cirujano realizó un cierre de la CIB con parche y resección de la membrana supravalvular mitral. Un tiempo de total de bomba de 220 minutos y un tiempo de trampeo de 103 minutos. Al final de la cirugía se le administraron 10 unidades de crioprecipitados y 330 mililitros de plaquetas concentradas. Además se obtuvieron 400 mililitros de glóbulos rojos concentrados desde el Cell Saver, el salvador de células, y la niña salió en un ritmo sinusal con una presión arterial de 90-60, una frecuencia cardíaca de 103, una PVC de 12, con soporte inotrópico con milrinone 0.75 microgramos por kilo minuto y epinefrina a 0.075 microgramos por kilo minuto. Los cardiólogos
hicieron el eco transesofágico y comprobaron un reparto satisfactorio con buena función ventricular. El médico de la unidad de intensivo y otro anestesiólogo cardiovascular fueron llamados durante el tiempo de bomba para discutir cuál sería el manejo perioperatorio después de este evento crítico, y en discusión con el cirujano se decidió dejar a la paciente intubada con infusión de sedantes inotrópicos y llevarla a hipotermia moderada. La evolución en la UCI, la paciente permanece desde el punto de vista cardiovascular estable, con los inotrópicos que se nombraron, los cuales fueron suspendidos a las 24 horas, porque la paciente empezó a presentar hipertensión en lugar de hipotensión, y el eco mostraba una función de los ventrículos. Se inició entonces nitroprusiato de sodio por un periodo de 4 horas a bajas dosis, y la niña se estabilizó. Presentó transitoriamente trastornos de ritmo, con ritmo nodal acelerado que no requirió ningún tratamiento específico. La paciente tenía buena ventilación, pasó a presión en un soporte con buena oxigenación. Sin embargo, la niña permaneció intubada por diversas razones y empezó a presentar signos de neumonía al 4º día, con fiebre de infiltrados pulmonares con drenaje purulento a través del tubo endotraqueal. Desde el punto de vista metabólico, la glucosa que estaba alta en el intraoperatorio manejó con insulina en infusión, y esta fue suspendida a las 12 horas, permaneciendo estable. La sedación se realizó con morfina y midazolam y dosis intermitentes de rocuronio mientras estuvo en hipotermia. La niña, desde el punto de vista neurológico, tuvo apertura de ojos a las 48 horas y se hizo un recalentamiento muy lento después de 24 horas de 0.5 grados centígrados cada 4 horas. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Esta niña se manejó como un caso adulto, pacientes mayores de 8 años se consideran fisiológicamente adultos, y las guías de reanimación del 2010 nos dicen que apenas hay retorno en la circulación espontánea, se debe manejar el paciente desde el punto de vista multisistémico, como ya lo explicó el doctor Navarro, manteniendo buena oxigenación, buena ventilación, el soporte cardiovascular con una presión arterial media adecuada para la perfusión cerebral, y si el paciente está en coma, considere hipotermia. Como este caso presentó el evento intraoperatorio, nosotros la manejamos como si estuviera en coma. Y lo que sigue en el algoritmo es buscar la causa y corregirla. Entonces la siguiente pregunta es: ¿qué manejo ventilatorio plantea en el posoperatorio de este paciente? A, extubación en la sala. B, extubación temprana en el uso. ¿Sí? C, ventilación de alta frecuencia. D, ventilación. Ahora sí la primera. ¿Ya pueden votar? Ahí van a salir los resultados. Muy bien.
Ok, pues hay un buen porcentaje que considera extubación temprana en la UCI y otro buen porcentaje de participantes considera ventilación convencional con enfoque de protección pulmonar. Muy bien, nosotros optamos por la opción D, que es enfoque convencional con protección pulmonar, y nuestro segundo que se va a ir el audio. intensivista. Ahora sí. Listo. Nuestro intensivista consideró que él preferiría recalentar a la paciente muy lentamente y ponerla más bien en monitoría electroencefalográfica continua y tratar de guiar el manejo con el electroencefalograma. Poquito difícil, como lo vamos a ver posteriormente. Bueno, esto ya se explicó, el enfoque multisistémico, la parte ventilatoria, manejo cardiovascular, básicamente identificar y tratar las arritmias, monitorizar el paciente, identificar la causa del paro cardíaco y tratarlo adecuadamente, evitar la hipotensión y manejarlo con los medicamentos vasoactivos que requiere el paciente. La ecocardiografía es muy importante para identificar anormalidades hemodinámicas y desde el punto de vista neurológico el examen clínico sigue siendo como la piedra angular, la escala de Glasgow, la respuesta verbal, la pupilar, la respuesta al dolor y los reflejos de la tos y la respiración. Si el paciente sigue comatoso, si requiere muchos sedantes, las guías recomiendan el uso del electroencefalograma continuo. Y si presenta el paciente convulsiones o signos electrocardiográficos que sugieran convulsiones, recomiendan el manejo. Obviamente sedación analgesia muscular como se ha requerido. Desde el punto de vista del manejo metabólico ya se comentó, estos pacientes pueden tener alteraciones en el potasio, sobre todo si se hace hipotermia. Y el flujo urinario es importante monitorizarlo. Terapia de reemplazo renal como se ha requerido y una vigilancia estricta de la glucosa con fin de evitar hipoglicemia o hiperglicemia. Las guías no recomiendan ningún protocolo específico, sino remiten al usuario a los protocolos institucionales. Con respecto a los líquidos, no recomiendan líquidos hipotónicos por el incremento en el edema cerebral. La siguiente pregunta. Suponiendo que este paciente está en un estado comatoso, ¿qué temperatura de manejo recomendaría usted para este caso? A, 36 a 37. B, 34 a 35 C, 32 a 33 D, 30 a 31.9, menos de 30 grados. Ya pueden votar.
Bueno, la mayoría contestó C, de 32 a 33.9, que es hipotermia moderada. Muy bien. Estamos entonces casi todos de acuerdo. ¿Cómo se puede inducir la hipotermia? Una de las preguntas. Muy bien. Entonces, ¿cómo puede inducir la hipotermia? A, líquidos fríos. B, manta térmica. C, aplicación de bota de hielo y mantas frías. D, enfriamiento endovascular. O E, todas las anteriores. Ya pueden votar. Muy bien, estamos de acuerdo en que todas las anteriores es la respuesta correcta. Y tal vez, reflexionando a la pregunta del doctor Ricardo de qué instituciones son las que están en capacidad de manejar un paciente en hipotermia, yo creo que todas las instituciones pueden realizar manejo agudo del paciente en paro y empezar unas medidas básicas de hipotermia, como se está haciendo en urgencias en algunos centros internacionales. No se requieren tener unas mantas térmicas muy especializadas, sino con líquidos fríos intravenosos y aplicar bolsas de hielo en el cuello, en las axilas, en las ingles, es suficiente para bajar 2 o 3 grados la temperatura del paciente. Tal vez lo más importante es la monitorización del paciente, que sí es preferible hacerlo a nivel central y de manera continua con un termómetro electrónico. La siguiente pregunta es: ¿dónde te recomienda monitorizar en el cuerpo del paciente la temperatura durante la hipotermia? Entonces hay varias opciones. Entonces yo creo que ya pueden votar. En esta pregunta esperamos la más verdadera, la mejor opción de las que se encuentran en la pantalla. Muy bien, creo que estamos la mayoría de acuerdo en que queremos una monitoría de la temperatura central del paciente. La temperatura axilar o la oral o la frontal no son una buena respuesta, porque realmente puede haber gradientes significativos de hasta 3 a 5 grados entre la temperatura superficial y la temperatura central. El catéter arterial pulmonar se considera tal vez el mejor de todos. Sin embargo, no es disponible en todos los centros y en pediatría no es muy popular. Por esa razón coloqué en esta respuesta unos distractores que no eran los mejores, en la respuesta C. Podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos positivos de la hipotermia? El doctor Navarro ya nos mencionó la mayoría de los efectos y creo que podemos tener esta respuesta verdadera todos los agentes. Ya pueden votar.
Muy bien, estamos de acuerdo. Creo que las enseñanzas del doctor Navarro su método fue muy efectivo. Todos tenemos la respuesta verdadera. La siguiente pregunta es: ¿cuál de los siguientes no es un efecto adverso de la hipotermia? A, coagulopatía; B, hipoglicemia; C, arritmias; D, infección; E, temblores. Ya pueden votar. La respuesta verdadera es B. La hipotermia produce en general hiperglicemia. Hay una disminución de consumo metabólico y se produce hiperglicemia. La hipoglicemia no es frecuente durante hipotermia. Bueno, ya vamos a continuar con la charla. Que vamos a comentar de aquí para adelante. Entonces, ¿qué está comatoso? Lo más importante tal vez es evitar la hipertermia. Inclusive la hipotermia, como ya hemos mencionado. Y si hay la posibilidad de monitorizar con el electroencefalograma, la siguiente diapositiva. En este caso, esto fue durante el primer día y se ve un ritmo alfa que corresponde a ritmo comatoso, y si ustedes recuerdan el DIS, esto más o menos equivaldría a un DIS de 40, 30, con una profunda. La paciente tenía en ese momento midazolam y fentanil en infusión continua y no respondía a estímulos. En la siguiente diapositiva, esto ya fue al tercer día, se observa una anormalidad difusa severa de la actividad cerebral. Los neurólogos estaban muy preocupados con este ritmo electroencefalográfico y lo consideraron como de relativo mal pronóstico. Sin embargo, la paciente es extubada al cuarto día y al quinto día presenta apertura espontánea de los ojos, está orientada en las 3 esferas, la memoria está conservada y solo se observa un déficit motor en el miembro inferior izquierdo que correspondió a una lesión del nervio femoral por la disección de los vasos femorales en esta extremidad. La niña era capaz de leer y escribir, evolucionó satisfactoriamente, se completó su tratamiento antibiótico por la neumonía y retorna a su país de origen, donde está estudiando quinto elemental y no va a tener ningún problema con el aprendizaje. Entonces, la evidencia en los adultos ya la presentó el doctor Navarro. Sin embargo, mirando los estudios con detenimiento, las recomendaciones que se hacen han sido extrapoladas de algunos estudios que han sido randomizados, en los cuales los métodos de enfriamiento han mejorado la probabilidad neurológica en adultos y apoyan las guías de reanimación actuales. Cuando uno mira los estudios con un poco más de detenimiento en este artículo del International Journal of Cardiology, que es un metaanálisis de los estudios de hipotermia, se ve que la relación de mejoría que favorezca a la hipotermia es bastante marginal. Y
usando métodos epidemiológicos más sofisticados, como la metodología GRADE, que ellos mencionan acá en el resumen, ellos concluyen que la calidad de la evidencia es baja y que se necesitan estudios randomizados mejor diseñados que tengan menor riesgo de sesgo. En otro metaanálisis publicado en el Journal de Anestesia de este año, no en pacientes de paro cardíaco, sino en lesión traumática cerebral, se observa, aquí está a la izquierda la gráfica de Forrester, donde se ve que es heterogénea los resultados. Por lo tanto, ellos no encuentran un beneficio en la hipotermia en cuanto a mortalidad y morbilidad neurológica en pacientes de trauma craneoencefálico y que se necesitan mejores estudios clínicos. Este artículo del New England Journal, que es el que más citan en neonatología, se encuentra una disminución en la mortalidad con el uso de la hipotermia. Sin embargo, otros desenlaces no son significativos. Este estudio pues, lo usan mucho los neonatos para atender el manejo, sin embargo, nuevamente la calidad del estudio puede cuestionarse desde el punto de vista metodológico. Las guías de pediatría hacen una recomendación que es una extrapolación de las guías de los adultos y ellos dicen que no hay evidencia en la población pediátrica para sugerir una recomendación definitiva. El doctor Dermot Doherty fue staff en nuestro hospital. Él, siendo fellow, publicó este artículo de hipotermia terapéutica después de paro cardíaco. Es un estudio retrospectivo de cohortes en 5 hospitales y ellos no encuentran evidencia que soporta el uso de hipotermia en pediatría y recomiendan un estudio prospectivo randomizado apropiado. La revisión Cochrane en pediatría encuentra los mismos resultados que el doctor Doherty, básicamente que no hay evidencia que soporte el uso de la hipotermia en la población pediátrica. Como conclusión, entonces, el uso de hipotermia en el periodo por reanimación se reserva a pacientes comatosos después de la reanimación. Nuevos estudios sugieren controversia en la literatura en cuanto al beneficio de la hipotermia terapéutica en los adultos y no hay estudios de alto nivel en la población pediátrica. En este caso consideramos que la hipotermia terapéutica pudo ser benéfica en este paciente. Sin embargo, otros factores pudieran explicar esta buena evolución son la edad de la paciente, el precondicionamiento por su condición cardiovascular crónica, el precondicionamiento por el uso de anestésicos halogenados inhalatorios y la condición de anestesia del paciente, que estaba hemodinámicamente estable antes del evento. ¿Preguntas o recomendaciones? Les quedamos abiertos para la discusión. Muchas gracias. Víctor, hay un estudio que sale este año con una gran casuística en la cual comparan la hipotermia estrictamente llevada a cabo con 33 grados y pacientes con temperatura normal, o sea 37 grados exactos. Es un estudio europeo que se viene llevando hace 4 años
y que espera, pues yo no he sabido de los resultados, pero tú qué sabes de eso, porque la idea es que muchas veces los malos resultados de la hipotermia es porque no se controla bien la temperatura, porque de acuerdo a la evolución del paro también, no todos los paros se reaniman en el mismo momento o son presenciados. Muchas veces los pacientes llegan con más de 8 horas. El mejor estudio que ha demostrado es el estudio JACA del 2002, que tú lo mostraste en el New England Journal, en el cual una población de 740 pacientes aproximadamente, y la mitad de ellos con hipotermia bien controlada y la otra mitad con condiciones de normotermia. ¿Tú qué sabes del estudio europeo? Y yo creo que el problema es el mal control que se hace de las condiciones del paciente o las mismas condiciones del paro. Yo sí sé que hay varios estudios randomizados registrados, pero los resultados preliminares los desconozco. Sí, claro, estoy de acuerdo con respecto a la dificultad en la implementación de la hipotermia. Hay estudios en animales que soportan que entre más temprano se haga signos de la hipotermia después del evento de paro cardíaco, es mejor. Algunos estudios sugieren que debe hacer antes de las primeras 2 horas. Por eso hay algunos, creo que hay estudios en los cuales se está induciendo la hipotermia desde los paramédicos, desde el rescate del paciente. Lo que también hay cuestionamientos en cuanto a la duración de la hipotermia. Algunos autores dicen que 24 horas es suficiente, y los niños, en los neonatos, se está haciendo 3 días de hipotermia. Faltan estudios, no se sabe exactamente qué tan temprano se debe hacer, cuál es el límite y cuál es el límite en la duración. Y eso es lo que hace pues, más difícil los estudios y la comparación. Una pregunta de los asistentes. Dice que el doctor Víctor dice que es fácil llevar a cabo la hipotermia en los hospitales si uno se propone a monitorizarla bien. Uno puede hacer lo que uno quiera si lo monitoriza bien, si lo mide bien. El problema es tener los termómetros adecuados y llevar a hacer bien el protocolo, establecer protocolos en las instituciones. Sé, por ejemplo, hay un caso reportado en la clínica Valle de Lilí con un niño también que se mantuvo en hipotermia entre 24 y 36 horas y sobrevivió sin secuelas. Y sé que el doctor Oscar David Aguirre en Manizales tiene una casuística de 14 pacientes sometidos a hipotermia con 3 pacientes que murieron, pero los otros pacientes han tenido una evolución satisfactoria. Yo creo que yo le decía a David que debía publicar esto porque es tal vez la casuística más grande que hay aquí en Colombia, hecha con medios, como dice Víctor, con medios externos. Y pues lo de 30 cc de lactato de Ringer a 4 grados, 30 cc por kilo, a 4 grados de temperatura, no ha demostrado que produzca edema pulmonar. Se considera que sea una medida segura de llevar a un paciente hipotermia, pero pues hay que medir bien la temperatura. Yo creo que en Colombia pues sí, falta la decisión y falta, no sé, las condiciones de monitoreo adecuadas y la decisión de de los anestesiólogos, porque yo creo que los más interesados somos los anestesiólogos. No sé, Víctor, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo estoy muy de acuerdo contigo que los anestesiólogos estamos muy interesados en el tema. Sin embargo,
fotosintensivistas son los que en realidad van a manejar estos pacientes. Y yo creo que muchas de las unidades de cuidado intensivo en Colombia están en capacidad de manejar pacientes en hipotermia leve a moderada. Vienen los equipos. Es posible que las mantas térmicas sean difíciles de tener. De allí la oportunidad que tienen nuestros ingenieros de Bucaramanga de producir las máquinas. ¿No? Yo creo que el costo es un poco menor porque los aparatos estos era lo que llamábamos nosotros blanquetroles, que son un equipo que mueve agua fría a una manta térmica de plástico que tiene tubos alrededor. En nuestro hospital tenemos 2 mantas de esas. Una de esas es la que tiene el carro de hipertermia maligna. Y ese equipo se traslada a la unidad de cuidado intensivo cuando tienen algún paciente para hipotermia. Yo no sé exactamente el costo, el video dice que 100 millones de pesos, yo no estoy muy seguro, yo creo que puede ser un poco menor, pero me parece excelente que se pueda producir un equipo similar en Colombia y puede ser beneficioso, no sabemos qué tanto. Nuevamente, el énfasis no es tanto solamente el protocolo de cómo manejarlo, sino los cuidados de enfermería. Estos pacientes requieren unos cuidados de enfermería bastante altos y cuando están sometidos a hipotermia hay vasoconstricción cutánea y si no se cambian de posición y se tienen unos cuidados muy especiales, se pueden presentar úlceras de posición temprana. Yo vi otro paciente de hipotermia que se manejó por un paciente testigo de Jehová y estuvo en un choque hemorrágico y se manejó en hipotermia durante 5 días y se le aplicó eritropoyetina y cuando subió la hemoglobina un poco se logró recalentar el sudor. Un caso muy interesante y para mostrar que no solamente post-paro se puede manejar, sino en otros casos muy seleccionados, ¿no? Doctor, durante todo el tiempo que se mantenga el paciente en hipotermia, ¿es recomendable mantenerlo también sedado? ¿El efecto, digamos, es sumatorio, el efecto protector cerebral? Pues las guías recomiendan sedación en emergencia. Si el paciente no está bien sedado y sobre todo muchas veces requiere relajación, el paciente empieza a temblar y eso incrementa el consumo de oxígeno mucho. Entonces la sedación es importante para disminuir también el consumo de oxígeno, disminuir el estrés del paciente y como están intubados, muchas veces con fracturas costales por la reanimación, etc., es bueno mantenerlos con un nivel de sedación adecuado para los cuidados de enfermería que requieren. ¿Qué tanto los sedantes protegen el cerebro? No sabemos exactamente, pero como vimos en el electroencefalograma, mientras la niña estuvo con infusión de midazolam, el electroencefalograma mostraba un ritmo como de paciente anestesiado, parecido al BIS 40 o 50. Sí, se recomienda y se han utilizado lo que dice Víctor Midazolam, inclusive se ha utilizado Propofol y los relajantes musculares, pues los relajantes que se metabolizan en el plasma pues no se recomiendan porque pues por la misma hipotermia y inclusive hay estudios con pancuronio que pues ya uno no, ya ni siquiera yo no lo he vuelto a ver como relajante muscular. Yo quería preguntarle, por ejemplo, la evolución de esta niña fue a las 48 horas. Mucha literatura dice que hay que esperar en los adultos por lo menos hasta las 72 horas porque a las 48 horas hay una teoría del nihilismo
que mucha gente dice, no, el paciente no va a salir y hay que darle tiempo a la recuperación del cerebro. Probablemente esta niña, pues por la edad y por las condiciones que tú decías, que el paro lo produjo bien controlada, la niña en un quirófano, en fin, a pesar de que estuvo bastante tiempo en paro, la evolución fue de abrir los ojos a los 48 horas, pero por lo regular en los adultos se recomienda esperar con un protocolo de la escala de Pittsburgh, en fin, del desempeño neurológico por lo menos de 72 horas. ¿En los niños se recomienda antes o qué, Víctor? No hay recomendación clara, todo es extrapolado de los adultos. Ya. ¿Alguna otra, doctora? Buenas noches. Pues yo siempre que he escuchado de hipotermia me llama mucho la atención todos los casos que reportan, pero al final siempre terminan diciendo que no hay evidencia suficiente para sustentar, aparte de los pacientes que hacen paro extrahospitalarios, ¿sí? Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, nosotros que en la práctica anestésica tenemos paros, son presenciados, ¿en qué momento uno decide, de acuerdo al tiempo de reanimación, el tiempo de paro, decide llevar, o si tienen ustedes, por ejemplo, un protocolo que dicen este paciente debe ir a hipotermia después de paro, después de cuánto tiempo de reanimación? Ricardo. Sí, muy buena pregunta, porque primero, como dice, debe ser un paciente que ha recuperado la circulación de manera espontánea, que siga comatoso. Inclusive inicialmente todo paciente que se haya recuperado de un paro cardíaco, inclusive entre más temprano se inicie la hipotermia, muchísimo mejores los resultados, pero que siga comatoso, que tenga un Glasgow por debajo de 10. Pero si está anestesiado, la idea es darle anestesia para ver si está comatoso. No, en el caso de anestesia, pues este caso fue porque la niña presentó paro y por las condiciones de la niña se decidió llevar la hipotermia por bypass y todo esto. Pero en un caso de un paciente se espera que salga de la anestesia a ver si se recupera la conciencia. Pero si el paciente después de la anestesia sigue comatoso, debe ser sometido a hipotermia controlada. O sea, el éxito está en que se controle la hipotermia. Ahora, hay casos, inicialmente la recomendación era que el paro hubiera sido TB sin pulso o FB. Hoy en día hay estudios, o bueno, hoy en día no, hace rato, ¿no? Estudios inclusive en casos de asistolia y actividad eléctrica sin pulso, aun cuando la hipotermia, en estos casos, la sobrevida y la recuperación neurológica no es tan buena como los casos de TB y FB, pero todo paciente comatoso que recupere su circulación cardíaca espontánea después de un paro, se le recomienda someter a hipotermia controlada. Bueno, yo la verdad pienso que todo el manejo debe ser individualizado. Yo sugeriría dejar el paciente situado, pasarlo a la unidad de cuidado intensivo y de acuerdo a la causa, consultar cardiología, consultar la neurología, mirar a ver si se puede hacer el encefalograma continuo. Creo que de pronto en Colombia sí puede ser una limitación grande, y considerar la hipotermia tempranamente. No sé, es posible, pero si el paciente en el posoperatorio inmediato se está despertando, posiblemente sería bueno hacer una evaluación neurológica rápida. Y que el paciente no se despierta rápido, pues ahí sigue enfriando. No sé qué opinarían los profesores allá en Bogotá, el doctor Sartito, me gustaría la opinión de él. ¿Qué opinarían ustedes? Doctor Neira, buenas noches. Me place poderlo ver a pesar de... Buenas noches. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias. Miren, yo pienso, y después de oír la conferencia tanto de Ricardo como la tuya,
que una de las causas por las cuales todavía no somos miedosos de hipotermia son primero los epidemiólogos que nos presionan y dicen es que eso no tiene suficiente evidencia, nos faltan de estudios, los estudios no son bien controlados. Y lo otro es la antigua enseñanza de muchos libros y de la famosa triada de la muerte, hipotermia, acidosis y que pues, trastorno de la coagulación y coagulopatía, que generalmente se asocian los pacientes de trauma. Entonces, no sé si sería hoy en día ya necesario reevaluar esa triada de la muerte. No, es que la triada de la muerte sigue existiendo y la hipotermia nefasta en los pacientes acidóticos y en shock, pero en el paciente que hace paro, la hipotermia, digamos, da como una ventana porque disminuye el consumo metabólico y como que congela. Eso de la hipotermia viene desde los tiempos del médico de Napoleón, que ante una herida de un brazo sometía a hipotermia el brazo o inclusive lo congelaban para que no hubiera más daño. O sea, la hipotermia se indica en los pacientes que hacen paro y salen del paro y siguen comatosos, pero en el shock la hipotermia es nefasta. La hipotermia altera la coagulación y es un círculo vicioso. Pero lo que usted dice, el miedo, es realmente porque uno sí quisiera esto y hay que manejarlo, como dice Víctor, con enfermería. Eso es un grupo multidisciplinario en un hospital que tenga que se responsabilice de estos pacientes desde el ingreso hasta prácticamente la evolución posterior de que el paciente salga. En fin, el problema es que no hay esa voluntad, porque cuando uno va a hablar de hipotermia dice, no, si nosotros, lo que siempre decimos con Víctor, no tenemos registro de paro, que es un paso inicial para hacer investigación en reanimación, pues para comenzar con hipotermia todavía nos falta tiempo. Hay casos aislados en los cuales los resultados han sido buenos. Ahora, yo sí diría que en Bogotá estamos en mora de que se maneja la hipotermia en alguno de los hospitales de tercer o cuarto nivel que hay acá. ¿Qué opinas tú, Víctor? Bueno, yo creo que la hipotermia empíricamente tiene mucha evidencia. En cirugía cardíaca nosotros hacemos hipotermia profunda de arresto circulatorio y los pacientes salen neurológicamente internos y se pueden evaluar a las pocas horas después de terminar la cirugía. Incluso hay otros escenarios. Aquí en Canadá, como usted vive entre la nieve, hay casos de personas que han hecho paro cardíaco en lagos congelados o dentro de la nieve y que se llevan al hospital, se recalientan con bypass cardiopulmonar y han evolucionado satisfactoriamente. Obviamente son casos anecdóticos, pero son casos que comprueban el efecto protector de la hipotermia. El problema es el escenario diferente en el shock traumático, en el cual la hipotermia asociada a las otras condiciones de coagulopatía, hemorragia, hipotensión, acidosis, hemodilución, lleva a un cuadro que se vuelve irreversible. En esos casos, yo estoy de acuerdo en que se debe tratar de mantener el paciente normotérmico, normoperfundido, transfundir tempranamente, y ya la controversia si se ponen o no plaquetas, se ponen o no plasma o crioprecipitados, pues depende de las condiciones específicas del caso. Si el paciente está sangrando masivamente, yo sí pienso que la transfusión temprana de productos sanguíneos y productos de coagulación es mejor. Y obviamente mantener el paciente no tan frío, pero dejarlo bajar a 35 grados puede estar bien. En esos casos es importante manejar el caso con calentadores de líquido y con mantas térmicas de aire, que son más efectivas que las mantas de agua.
Los centros de trauma definitivamente requieren estos equipos. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante, muy ilustrativo. Toca seguir conectado con Colombia, Víctor. Gracias. Muchas gracias, Víctor, muy amable. Creo que es un primer paso en hacer otras sesiones con otros profesores internacionales, de pronto invitar al doctor Iglesias y a los colegas de Mayo Clinic y otra gente. Yo creo que fue un ensayo que parece que fue exitoso. No sé ustedes cómo evalúan la conexión. Hay Muy buena. que estamos explorando con David. Muy buena. Ha sido excelente. Excelente. Muy bueno. También pude ver muy bien la presentación de Ricardo. Yo creo que podemos hacer unos foros un poco más grandes con otros profesores que nos puedan ayudar. De acuerdo. De acuerdo.